Hoy queremos hablar un poquito de nuestra identidad en Cristo. Y una de las cosas que estaba pensando esta semana es de que como muchos de nosotros, y lo vemos muchas veces en los jóvenes, cuando la gente no comprende su identidad o quién es, a veces la gente se pierde. A veces las personas empiezan a tomar malas decisiones. Muchas veces las personas no viven su propósito o una vida bendecida porque no han comprendido su llamado, no han comprendido su identidad. La palabra identidad significa características de una persona que la distinguen de otras. Y muchas veces el cristiano no se distingue de aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué las personas que han puesto su confianza en Cristo no hay diferencia de otras personas en el mundo? Porque no han entendido su identidad y no están viviendo bajo esa identidad. Cuentan la historia de un campesino que iba caminando en el bosque y se encontró un águila. Un águila de esas que crecen, chica aguilota, ¿verdad? Que vuelan y comen ahí conejos y todo ese tipo de cosas. Pero estaba bien chiquito. Entonces lo agarró y se lo llevó y lo puso con todos los pollos y todas las gallinas. Entonces todas las gallinas ahí estaban comiendo y esa águila empezó a crecer. Y estaba 3 veces más grande que los pollos y que las gallinas. Pero esa águila se comportaba como gallina. Y no, ni siquiera tenía que poner una cerca muy grande ni nada de eso, sino que se quedaba ahí. Podía volar en cualquier momento, pero nada más se quedaba así como gallina. La agarraban y la aventaban para arriba a ver si volaba y se caía como gallina, ¿verdad? Como pollo. Nada más ahí andaba. No imito muy bien a los pollos, ¿ok? Mi punto es que incluso llegaban personas de la universidad y todo eso a estudiar el caso y llegaban y dijeron, no, es que esa águila. Lo agarraban y se subían a un segundo piso y lo aventaban y sopa se caía otra vez al suelo. ¿Por qué? Porque era águila pero tenía mente de pollo. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tenemos mente de pollo. Todavía no estamos llegando a nuestro máximo potencial. Sinceramente, el estilo de vida de muchos de nosotros refleja que no hemos comprendido nuestra identidad. La manera que nos comportamos, la manera que tratamos a otras personas, los hábitos, la disciplina que tenemos en nuestra vida o la falta de ella demuestra que no hemos comprendido la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy voy a mencionar varios versículos. En tu boletín atrás están esos versículos, pero esos versículos son tesoros. Son de esos versículos que lo puedes leer y cada palabra es un tesoro. Entonces te animo a que toda esta semana la estés leyendo y estudiando, ¿ok? En tu casa. ¿Cuántos de ustedes lo van a estudiar? ¿Sí? Ok, entonces échenle ganas esta semana. Vamos a empezar en Juan 1, 11 al 13. Dice así: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿De quién está hablando? Está hablando aquí del verbo de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Qué hermosos versículos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo varias cosas. Número 1, del corazón de Dios nació el deseo que tú fueras hijo o hija de Dios. ¿Te das cuenta qué privilegio que Dios pensó en ti? No lo forzaron a Dios. Entonces a fuerzas tiene que ser mi hijo o mi hija. No, del corazón de Dios nació que tú fueras. Él te adoptó. Dice la palabra de Dios que Él nos amó tanto que mandó a Jesucristo para morir por nosotros. Empieza con el Padre, empieza con Dios. Qué privilegio el que nos sea llamados. No somos, la verdad, merecemos ser llamados esclavos de Dios o siervos de Dios, pero dice, ya no serán esclavos, serán mis amigos, serán mis hijos. Qué privilegio. Pero una de las cosas que tenemos que aprender aquí es de que no todos son hijos de Dios. Y no sé si han escuchado gente que dice eso, es que todos somos hijos de Dios.
Todos en el mundo. No es cierto. Aquí empezando el versículo dice que algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Entonces todos somos creación de Dios, pero solamente aquellas personas que lo han aceptado se convierten en hijos de Dios. Hay una diferencia. Entonces la pregunta, ¿tú eres hijo, eres hija de Dios? Ahora algunos de ustedes dicen, bueno, entonces ¿cómo me identifico? ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? ¿Vengo a la iglesia y soy hijo de Dios? No. Bueno, ya sé, ¿conozco al Papa? No. ¿Conozco a Paul? Menos. Entonces, ¿cómo me identifico como hijo de Dios? ¿Cuánto tengo que dar a la iglesia? No. Si se dan cuenta, dice, no tiene que ver con nada, ningún deseo, ningún acto humano. Te voy a decir exactamente, hay una sola forma, porque Jesucristo mismo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, la única forma para identificarnos como hijos de Dios es que tú reconozcas que tú eres pecador, reconozcas tu pecado y pones tu confianza solamente en Jesucristo, no en un santo, no en un pastor o en un sacerdote o en una iglesia o en una religión, sino en Jesucristo. Aceptas tu pecado, le pides perdón a Jesucristo, le pides que Él te perdone y aceptas la salvación como un regalo. Eso se llama gracia. Este acto, cuando tú te identificas, y hay gente aquí que ya lo ha hecho, y hay gente que todavía no has llegado en tu tiempo de vida, no has llegado el punto donde tú te rindes y tú reconozcas que tú eres un pecador y que reconozcas que necesitas un Salvador. Y mi oración es que hoy sea ese día, que hoy tú te identifiques con Jesucristo, que tú te identifiques como hijo de Dios, no nada más creación de Dios. Entonces ese acto de recibir a Jesucristo se llama justificación. Justificación significa cancelar el pago o la deuda. ¿Cuántos de ustedes de repente tienen tal vez una deuda, verdad? Vienen y te cobran y tú, pero es que, no, aquí le firmaste, mira. En México me acuerdo, ¿verdad? Que las tandas y no sé qué cosas que compraste, que unas joyas, eso. Y llegaba el bicicletero, ¿verdad? Y tocaba la puerta y mandabas a los niños, dile que no estoy. Llegaba cada 15 días, ¿verdad? A cobrarte. Pero ahí tenía el papelito. Fíjate lo que está diciendo aquí esa palabra justificación. Esa palabra justificación es de que Jesucristo agarró ese papel, esa deuda que nosotros siendo pecadores, y Él lo canceló. Deuda pagada. Entonces cuando viene el diablo y te dice, oye, te quiero cobrar, es que tú eres esclavo y tú no mereces esto y tú no mereces lo otro, y dice, enséñame el papelito. Pero bueno, por ahí lo tengo, enséñamelo. No lo tiene porque es deuda cancelada. Eso es justificación. Ese es un acto, un solo acto que hizo Jesucristo. Y después de eso, un día, esa justificación nos da el derecho de algo que se llama glorificación. La justificación nos da el derecho de estar glorificados un día con el Señor. Eso significa que vamos a vivir eternamente con el Señor sin pecado. ¿Cuántos de ustedes anhelan el día que estamos glorificados? Donde ya no tienes que batallar de que si chismeas o que si te cae mal una persona y lo odias. No, imagínate vivir bien padre sin el pecado. Un día va a pasar. Entonces estamos hablando de la justificación y estamos hablando de la glorificación. Pero vivimos en este mundo y todavía, ya hemos sido justificados los que han aceptado a Jesucristo, pero todavía no hemos sido glorificados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay una palabra que se llama santificación. Santificación es el proceso de purificación. Es el proceso donde el Señor nos está purificando para llegar a ese día, un día para la glorificación. En Hebreos, básicamente antes de leer Hebreos, es que aquel que nos santifica por medio de aquel que es santo. Es el proceso donde nos santifica por medio de aquel, no por medio de tus obras, no por medio de tus buenas intenciones, sino por medio de aquel que es santo. En Hebreos 10:14 dice así: con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Esa palabra purifica es santifica.
Entonces, un solo acto te hizo perfecto, te justificó, ya te dio la salvación. Y muchos de nosotros, cuando estamos en el proceso de vivir diariamente, estamos cuestionando a veces, cuando fallamos, estamos cuestionando nuestra justificación. No, ese acto ya pasó cuando pusiste tu confianza en Jesucristo. Ya no hay cuestión de que si soy salvo o no. Ya has sido salvo. La cuestión es que si estás siendo purificado. Y algunos de nosotros resistimos esa parte donde estamos siendo justificados. Entonces eso es lo que está hablando cuando dice perfectos, nos justificó, y luego purificación es la santidad. ¿Te das cuenta que somos perfectos ante los ojos de Dios? Ahora vamos a ser sinceros, no muchos de nosotros hoy nos sentimos santos o puros, ¿verdad que no? No nos sentimos. ¿Por qué? Por esta razón, porque no hemos dejado la obra del Espíritu Santo, no hemos aceptado ese proceso. Ese proceso de santificación solamente viene por comunión con Él, comunión con Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo en nuestro diario vivir, donde nosotros estamos orando, donde nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, donde nosotros aplicamos lo que leemos, que nosotros obedecemos la palabra de Dios, que nosotros servimos. Todo ese proceso nos va santificando y vamos siendo más y más como Jesucristo. Pero algunos de nosotros, no hay cuestión que si eres salvo o no, pero no te sientes santo ni puro, porque no estás caminando con Jesucristo. Cuando caminas con Jesucristo, no es que ya seas perfecto, vas a caer, pero con la misma te levantas y aprendes de eso. No, le voy a echar más ganas en eso, voy a dejar que el Espíritu Santo, a ver, ¿por qué, Señor? No, pues porque es esto, es que te estás juntando con esta gente, o es que es esto. Oye, ¿cuánto tiempo llevas que no has tenido un tiempo de leer la Biblia? Por eso. Ay, ¿por qué me salió todo esto? Pues te estás llenando las novelas, no de la Biblia. Ah, bueno, ¿qué pasa? Ahí va otra vez, te lo repito, no es cuestión de tu salvación, es cuestión del proceso de la santidad. Amén. Entonces estamos aprendiendo eso. Es como esto. Priscila y yo, mi esposa, tenemos un hijo, Natanael, de 9 años, y una niña de 5 años. Son nuestros hijos. Y nosotros un día queremos que ellos lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de provecho. ¿Ok? Ahora, ellos son nuestros hijos. Nosotros los amamos. No hay nada que ellos puedan hacer para cambiar eso. Para cambiar el hecho de que nosotros los amamos y el hecho que son nuestros hijos, pero todavía no han llegado a hacer lo que queremos. Entonces, por eso todos los días los levantamos, los mandamos a la escuela, llegan y nosotros los animamos. Oye, échale ganas aquí, échale ganas para allá. Y luego de repente los domingos en la mañana se levantan y se oyen gritos. ¡Ah! Es que me jaló el chongo y es que esto y lo otro. Y los corregimos y le decimos a Natanael, no trates así a tu hermana, porque así como tú tratas a tu hermana, vas a estar tratando a tu esposa y debes de respetar a tu esposa. Aunque, ¿qué pasa? Están en el proceso, pero no hay cuestión que si son mis hijos o no. Me están agarrando la onda. Pero ellos un día van a llegar al máximo potencial que su papá y su mamá quieren que sea. Pero ahorita nos toca disciplinarlos, corregirlos, levantarlos. Ahorita, si nosotros no les decimos que se lavan los dientes, no se lavan los dientes. Pero va a llegar un día que ya no les tengo que decir que se laven los dientes. Lo va a hacer solo, ¿verdad? Si no, le va a jeder la boca, ¿verdad? Eso es lo que yo hoy quiero que tú te identifiques con el Señor. Que te identifiques que tú estás en el proceso. Pero no te desanimes. Tú eres hijo o hija del Rey. Tú eres hijo o hija de Dios. Ya no te estés cuestionando eso. Ahora, si no has tomado esa decisión, pues hoy lo tienes que pensar muy bien. Jesucristo no vino nada más a agregarle a tu identidad. Él vino a ser tu identidad. Algunos de nosotros, es que yo soy bien gruñón y yo soy bien así y acá. Y Jesucristo viene y me ayuda con eso. No. Soy bien chismoso y de repente el Señor me ayuda a que no sea tan chismosa. No. Jesucristo no vino a agregarle, a mejorar tu identidad para hacerlo un poquito mejor. Él vino a ser tu identidad.
Cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesucristo, tu identidad depende, está basada solamente en Jesucristo. Y lo que debe salir de ti son los frutos del Espíritu Santo. Siguiente versículo en 1 Pedro 2:9. Déjame platicarles un poquito el contexto de este versículo para que lo podamos entender. Pedro estaba escribiéndole aquí a un grupo de cristianos que estaban pasando por un tiempo muy difícil para ellos. Muchos de ellos habían sido esparcidos. Muchos de ellos vivían en temor y en miedo. Porque donde ellos vivían, el emperador romano, Nerón, él empezó a incendiar la ciudad. Se empezó a volver loco. Entonces la gente empezó a cuestionar el emperador. Entonces el emperador, en lugar de admitir que estaba loco, empezó a echarle la culpa a los cristianos. Dijo, es que son los cristianos que están incendiando la ciudad. Entonces la gente empezó a querer matar a los cristianos y acusarlos y tratarlos mal. Entonces muchos cristianos empezaron a huir y muchos cristianos vivían en temor. Y en ese contexto, aquí Pedro les está animando. Y abre tu corazón y abre tus oídos espiritualmente para que puedas entender lo que está diciendo aquí. Dice, pero ustedes, los hijos de Dios, los que están aquí, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Está hablando de la justificación. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ahí no hay cuestión. Él no está diciendo, bueno, es que tal vez ya no son pueblo. No, antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ahí está hablando del proceso de santidad, de santificación, de purificación. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer algo malo, ellos observen las obras de ustedes, las buenas obras de ustedes, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Fíjate lo que está diciendo, está hablando de ese proceso. ¿Cuál es nuestro estándar como cuando nos identificamos con Cristo? Lo está diciendo ahí. Dice que aunque te acusen de algo, imagínate decirle a una persona, oye, este es bien rata. Y muchas veces decimos, eso es bien rata. Sí, es cierto. Se me hace que sí. ¿Ya te transió algo? Pues no, pero tiene cara de rata. O sea, no sé, yo veo las actitudes y le creemos. Muchos de nosotros actuamos de una manera que si nos acusan, la gente nos va a creer. Y eso está mal. El estándar que el Señor se está diciendo hoy es que si alguien te acusa, dice, no, perdóname, pero no puede ser cierto eso, no lo creo. ¿Por qué? Porque es una persona íntegra, es una persona que yo nunca he visto una mala actitud en esta persona. Yo siempre he visto que siempre es bien honesto y eso. Ah, bueno, tus buenas obras los callan a aquellas personas. Entonces ese es el estándar. Y ahí te estás dando cuenta que algunos de nosotros todavía no hemos comprendido ser identificados con Cristo. Ahora, muchos de nosotros cometemos dos errores. Pensamos que nos vamos a identificar y lo primero que queremos hacer es vernos a un espejo. Entonces vamos al espejo y nos vemos y nos queremos identificar basado en nuestras obras. Y puede pasar una de dos cosas. Uno es que cuando nos vemos al espejo decimos, no hombre, tú eres lo máximo. Tú nunca cometes ningún error. Tú mereces que Dios te dé todos los deseos de tu corazón. Tú mereces que te dé el mejor carro, que te dé la mejor casa, que nunca te vaya mal, que tú ni de la gripa te enfermes. Eso es un error, porque estoy basando toda mi identidad en lo bueno, dizque lo bueno que yo soy. Ahora, algunos de nosotros hacemos eso, pero algunos otros hacen lo siguiente, se ven y dicen, soy un debilucho,
soy un vil pecador, no merezco nada, yo voy a ser esclavo, nunca voy a cambiar. Tampoco. Y muchos de nosotros estamos uno o el otro. O nos sentimos lo peor o inferior, o nos sentimos que nosotros somos lo máximo y que nunca hay que corregir nada. Lo correcto es que cuando nosotros nos veamos al espejo, nosotros veamos la identidad de Cristo, veamos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, y cuando nuestra forma de vivir debería de glorificar a Dios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir debería estar glorificando a Dios, porque no se trata de ti, sino que se trata de Jesucristo en ti. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. Nuestra identidad está basada en eso. Nuestra identidad es negarse a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. En Filipenses 3, 16, 20, eso es como un pequeño examen, ¿ok? ¿Listos? Vamos a leerlos y nos vamos a dar cuenta si algunos de nosotros hemos comprendido lo que es el que nos identifiquemos con Jesucristo o no, ¿ok? Porque aquí describe a la gente que no ha comprendido esa identificación. Filipenses 3, 16 dice lo siguiente: en todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Otra vez, ya lo hemos alcanzado, pero debemos de vivir bajo eso, ¿ok? Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Dice, porque como muchas veces les he dicho, y ahora se lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería de darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que te está diciendo aquí. Está hablando de gente que ha perdido su identidad. Gente que ya ha aceptado a Jesucristo, pero no han entendido su identidad. Son gente que lo que se están fijando es más en sus propios deseos. Son gente que está buscando más su comodidad. Son gente egoísta. Están poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Entonces la pregunta de 1,000,000. Si has aceptado a Jesucristo y cuando alguien ve tu vida, tu obra, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de tratar a tus hijos, tu forma de tratar a tus vecinos, ven una persona que se enfoca en las cosas terrenales o en las cosas de Dios. Y si tu vida gira alrededor de tu comodidad y tus cosas, entonces no has entendido tu identidad. Andas perdido y no has cumplido tu propósito todavía. Una de las cosas que quiero explicarles es lo importante que es el que reconozcamos nuestra identidad como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, si agarras tu Biblia, el Antiguo Testamento, desde Génesis, toda esa parte de la Biblia, se podría resumir en que el carácter de Dios es que es un Dios santo, pero era un Dios inalcanzable. Porque su santidad, porque Él era puro, porque Él es puro y santo, la gente tenía que designar a un sacerdote una vez al año para entrar a su presencia. Tenían que hacer sacrificios para que Él escuchara sus oraciones. Entonces, si tú quieres resumir el Antiguo Testamento, es eso: es un Dios santo, pero era inalcanzable para las personas normales. Si tomamos el Nuevo Testamento, se puede resumir en una cosa: ese Dios santo, ese Dios perfecto, hizo un nuevo pacto, una nueva alianza. Y mandó a su Hijo Jesucristo para morir para nosotros, para darnos el privilegio de que ahora nos dio un nuevo nombre por la cual podemos nosotros hablarle. Y ese nombre es Abba Padre, que significa papito querido. Y cambió totalmente la historia. Ya no era el pueblo de Dios como en el Antiguo Testamento, temeroso de que iba a morir si entrara a la presencia de Dios,
sino que ahora podríamos entrar con confianza hablándole Abba Padre. Cuando Jesucristo estaba enseñando esto, Jesucristo empezó a decirle: cuando ores, deberían de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos de los judíos: ¿qué? ¿Cómo que Padre? Pero estaba cambiando ahí, estaba trayendo ese pacto. En Efesios 3:12 dice lo siguiente: pero nuestra fe en Cristo, por nuestra fe en Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. Fíjate lo que está hablando. Entonces, vamos a terminar ahorita ya, pon mucha atención. Jesucristo, cuando estaba enseñando de Dios, lo describía como un padre. Pero cuando Jesucristo fue crucificado, no se acercó a Dios como un hijo a un padre. No gritó Abba Padre. Lo que gritó es: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no se estaba acercando a Dios como padre, se estaba acercando a Dios como juez, como un Dios santo. Y en ese momento Jesucristo recibió toda la ira y todo el castigo que merecemos todos nosotros, lo recibió ahí sobre la cruz. Lo hizo para darnos la oportunidad a nosotros de decir Abba Padre. Pero lo curioso es lo siguiente: muchos de nosotros seguimos acercándonos a Dios o teniendo una relación con Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada semana, cada mes, cada vez que cometes un error estás: ay Dios, ¿y me vas a aceptar? Ay Dios, ¿por qué me has abandonado? Ay Dios, ese Dios del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo pagó ese precio para que se cambiara ese pacto, para que tú pudieras tener libre acceso al Padre y llegar y decir: Padre, perdóname, volví a cometer un error. Y tu Padre te quiere enseñar. El corazón de un padre te abraza, te enseña, te corrige, pero basado en el amor de un padre. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy vamos a terminar la reunión un poquito diferente. Para aquellos que tienen hijos, no se pongan nerviosos, porque nosotros en Lake Point Español podemos recoger a nuestros hijos a las 12:05, entonces tenemos 10 minutos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a compartir de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es una celebración. Es una celebración el que nosotros, dice la palabra de Dios, que Jesucristo le enseñó a sus discípulos antes de ser crucificado. Partió el pan, repartió el vino, y cuando repartió el pan dijo: ese es mi cuerpo que doy en rescate de muchos. Y cuando hablaba del vino dijo: esa es mi sangre que derramo para santificarlos, para purificarlos. Dice: hagan esto en memoria de mí. Hoy, celebrando que tenemos libre acceso, celebrando que por medio de ese sacrificio en la cruz, por su cuerpo y por su sangre, podemos entrar a la presencia y decirle: Abba Padre. Entonces voy a orar por ustedes, y después de eso te quiero animar a que pases, lo tomes. No te lo tomes todavía, porque al final lo vamos a hacer juntos, pero regresa a tu lugar. Y para algunos necesitan nada más arrodillarse y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me has justificado. Algunos necesitamos decir: Señor, necesito pasar ese proceso de santificación, necesito dejarme santificar y purificar. Algunos de ustedes todavía no son hijos de Dios, y tal vez no te toca pasar y tomarlo, te toca tal vez ahí en tu lugar confesar tu pecado y tomar la decisión de seguir a Jesucristo hoy. Algunos de ustedes van a querer cantar esta canción y levantar sus manos. Es una señal de rendición. Pero yo creo que todos queremos darle lo que Él se merece, toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Lo valoramos, Señor. Déjanos, Señor, en este tiempo que tomamos de la Santa Cena, que sea un tiempo, Señor, que reflexionemos y valoremos lo que tú hiciste en la cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Les voy a invitar a que pasen, por favor. Yo creo que el Señor merece un fuerte aplauso hoy, ¿no? Dale un fuerte aplauso. Mi oración es que tengas una excelente semana. Es la semana de acción de gracias. Tienes la oportunidad de ver amigos, familiares. No te pelees con ellos. Sé una bendición con ellos. Háblales del Señor. Sé servicial con ellos. Si hoy hubo personas que hicieron esa oración por primera vez, hoy se identificaron con Cristo, hoy te convertiste de creación a Dios, a hijo de Dios, no te vayas sin hablar conmigo o el pastor Daniel. Pasa ahí, dinos: oye, yo tomé esa decisión hoy. También recuerda que en nuestro centro de conexión, saliendo a la izquierda, siempre hay gente lista para orar por ti y para atenderte en cualquier cosa. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.